Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Mates Profe Claudio, el espacio donde puedes resolver todas tus dudas en matemáticas. Este video corresponde al segundo capítulo de la resolución del modelo de matemática de la prueba de transición universitaria. Recuerda que te enseñaré tips y estrategias para resolver cada uno de los ejercicios presentes. No te olvides que con trabajo duro y mucha perseverancia puedes llegar a la universidad. Así que vamos juntos a enfrentar este desafío. En este video estudiaremos el eje temático de álgebra, así que vamos por esos ejercicios. En el ejercicio número 13 tenemos el siguiente enunciado. ¿Cuál de las siguientes expresiones es igual a x elevado a 9 más x elevado a 6 más x elevado a 3? Para resolver este ejercicio, como nos damos cuenta, la expresión está formada por una suma de términos algebraicos con potencias de x. Por lo tanto, lo que podemos realizar es realizar una factorización, porque si bien todas son términos algebraicos con x, son distinto factor literal, porque en este caso los exponentes son distintos. Por lo tanto, no los podemos sumar tal como están. De esta forma, necesitamos encontrar el factor común de estas tres expresiones. Y en este caso, corresponde a x elevado a 3. X elevado a 3 es el factor común. Por lo tanto, ahora necesitamos abrir paréntesis para construir esa expresión algebraica. X elevado a 3 multiplicado por x elevado a 6 va a generar este x elevado a 9. Más x elevado a 3 multiplicado por x elevado a 3 me va a generar este x elevado a 6. Y por último, más x elevado a 3 multiplicado por 1 va a generar el x elevado a 3, que es el último término algebraico que me están pidiendo. Ahora bien, si nosotros analizamos el resultado que nosotros obtuvimos con las alternativas que tenemos acá, existe una diferencia, pero una diferencia que es fácil de identificar. Por ejemplo, en primer lugar descartamos la alternativa A, que se aleja de lo que nosotros encontramos, al igual que la alternativa B. En la alternativa D es muy parecida a la expresión que nosotros encontramos, ¿cierto? Tiene una forma parecida, pero está mal realizada la factorización, porque recuerden que cuando yo voy factorizando con el factor común, al momento de ir multiplicando los términos algebraicos, los exponentes se van sumando para generar el término que yo necesito formar. Por ejemplo, 3 más 6 son 9, 3 más 3 son 6, y x elevado a 3 por 1 me da x elevado a 3. En este caso, se fue generando a través de una multiplicación, que es algo que está incorrecto, porque aquí lo que se está proponiendo es que 3 por 3 son 9, 3 por 2 son 6 y 3 por 1 son 3. Pero esa es una operación mal ejecutada. Por lo tanto, esa aseveración es incorrecta. De esta forma, la alternativa correcta es la letra C. No solamente por descarte, sino porque, si se dan cuenta, nuestra expresión es muy parecida, salvo que aquí aparece un x elevado a 0. Pero recordemos, por propiedades de potencias, todo número o toda expresión elevada a 0, a excepción de 0, da como resultado 1. Por lo tanto, la alternativa C es la que es igual a la expresión que nosotros logramos factorizar. Y de esta forma, encontramos la solución a nuestro ejercicio. En el ejercicio número 14, tenemos el siguiente enunciado. ¿Cuál de las siguientes expresiones es igual a m cuadrado menos a cuadrado más 6a menos 9 más 3 menos a, un binomio al cuadrado? En este ejercicio, nosotros nos podemos dar cuenta que simplemente tenemos que hacer una reducción de términos semejantes. Pero antes debemos resolver este binomio al cuadrado. Lo más probable es que aparezcan términos algebraicos que anulen algunos términos de los que ya tenemos inicialmente. Por lo tanto, vamos a reescribir el ejercicio desarrollando ese binomio al cuadrado. Mantenemos el m cuadrado menos el a cuadrado más el 6a
menos el 9, y ahora desarrollamos ese binomio al cuadrado. Recordemos que es el primer término al cuadrado, o sea, 3 al cuadrado, que son 9, menos el doble del primer término por el segundo, lo que nos da como resultado menos 6a. Y por último, el segundo término al cuadrado, que en este caso corresponde a más a al cuadrado. Ahora ya tenemos resuelto ese binomio al cuadrado. Ahora solamente nos queda hacer alguna reducción de términos semejantes para poder encontrar la solución. Si nos damos cuenta acá, hay varios términos que se cancelan, como por ejemplo, el menos a cuadrado con el más a cuadrado que tengo ahí. El 6a positivo con el 6a negativo que tengo por acá. Y por último, el menos 9 con el más 9 también se anula. Y de esta forma podemos encontrar que la solución de mi ejercicio va a ser m al cuadrado, que en este caso corresponde a la alternativa A. Y de esta forma hemos encontrado el desarrollo correcto de nuestro ejercicio. En el ejercicio número 15 tenemos el siguiente enunciado. Si para todo número real x se cumple que x más p por x menos q es igual a x cuadrado menos 8x más r, con p, q y r números enteros, y r mayor que 0, ¿cuáles de las siguientes relaciones son verdaderas? Número 1, p distinto de q. Número 2, p menor que q. Y número 3, p por q menor que 0. Para resolver este ejercicio, nos damos cuenta en la expresión que tenemos. En este caso, tenemos el producto de binomios con término común. Por lo tanto, lo podemos desarrollar e igualarlo a la expresión que tenemos acá. La multiplicación de binomios con término común, el desarrollo, ¿cierto?, algebraico, va a quedar de la siguiente manera. Término común al cuadrado. La suma o resta de los términos no comunes, p menos q, multiplicados por el término común, que en este caso es x. Y finalmente, la multiplicación de los términos no comunes, que en este caso sería p por menos q, lo que nos da como resultado menos p. Y eso debe ser igual a x al cuadrado menos 8x más r. De aquí mismo podemos identificar varias cosas. X cuadrado es igual a x cuadrado. Ahora comprobemos con el segundo término. P menos q por x debe ser lo mismo que menos 8x. Y finalmente, menos pq debe ser r positivo. En este caso, esa información nosotros la podemos desprender solamente analizando lo que se nos entrega. Ahora, lo que debemos realizar es analizar cada una de las alternativas. En la primera, se nos dice que P es distinto de Q. Para poder comprobar si esto es verdadero o falso, podemos realizar lo contrario. Podemos decir que P sea igual a Q. Si P es igual a Q, la resta de estos dos términos, o sea, P menos Q, debe ser 0. Claro, porque si son iguales, al momento de restarlos, se anulan. Pero en este caso, P menos Q no me da como resultado 0, sino que en este caso me da como resultado menos 8. Por lo tanto, no hay forma de que sean iguales. Es decir, que P es distinto de Q, siendo esto correcto. Luego, vamos a comprobar que P menos Q es algo correcto. En este caso lo podemos hacer de la siguiente manera. P menos Q, si lo trabajamos como una desigualdad, podemos generar lo siguiente. Podemos restar Q a ambos lados de la desigualdad y se va a cumplir en este caso que P menos Q es menor que 0. Y esto se cumple. ¿Por qué? Porque aquí estamos diciendo que P menos Q nos tiene que dar como resultado menos 8. Y menos 8 es menor que 0. Por lo tanto, la segunda aseveración también está correcta. Y por último, la tercera aseveración se nos está diciendo que P por Q
es menor que 0. De acuerdo a la información que nosotros tenemos que menos PQ es R, pero R es mayor que 0. Por lo tanto, con esta información que nosotros tenemos, a partir de la aseveración que se nos da, podemos construir esa expresión y de esa forma generar la posible veracidad de esa afirmación que se nos presenta. ¿Cómo podemos construir el menos PQ? En este caso, tenemos la expresión P por Q. Por lo tanto, para poder construirla, simplemente debemos multiplicar por -1 ambos lados de la desigualdad. Recordando, por propiedad de desigualdad, que cuando multiplicamos o dividimos por un factor o un coeficiente negativo, la desigualdad cambia de sentido. En este caso, nos va a quedar que menos P por Q va a ser mayor que 0. Y si menos P por Q es mayor que 0, quiere decir que el valor de R es positivo. ¿Qué es lo que se nos está diciendo en el enunciado? R es mayor que 0, ya que esta expresión es R. R es mayor que 0. Y como se cumple que R es mayor que 0, coincidiendo con lo que nos dice acá el enunciado, esta aseveración también es correcta. Por lo tanto, de acuerdo al problema, podemos asegurar que la alternativa correcta es la letra E. 1, 2 y 3 son relaciones verdaderas para la expresión que se nos entregó. En el ejercicio número 16 tenemos el siguiente enunciado. En un libro de álgebra se plantea la siguiente situación. José y Maricel comparten un paquete de galletas. José saca 2A menos 1 partido por 2 galletas del paquete y Maricel 2 factor de B menos 1. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa la cantidad total de galletas que estas dos personas sacaron del paquete? Para resolver este ejercicio, se nos están diciendo una situación particular donde tenemos dos personas que sacan una cierta cantidad de galletas que no conocemos de un total. Por lo tanto, si queremos saber cuánto sacaron en realidad, debemos sumar ambas cantidades que estas personas sacaron. Por lo tanto, la expresión que representa la solución de este ejercicio es la siguiente. En primer lugar, tenemos 2A menos 1 sobre 2 más, porque queremos saber cuánto es lo que sacan en total, 2 factor de B menos 1. Por lo tanto, lo que necesitamos hacer es desarrollar esta expresión, ¿cierto? Esta suma de términos algebraicos y encontrar a cuál de las alternativas corresponde. Acá tenemos varias operaciones posibles por hacer. Por ejemplo, en este primer término algebraico, nos damos cuenta que este 2 divide a ambos términos del numerador. Por lo tanto, un término va a ser 2A sobre 2 y el segundo término va a ser menos un medio. Lo que nos va a quedar de la siguiente manera. 2A sobre 2 menos un medio. Como pueden ver acá, el 2 divide ambos términos. En este caso, para la segunda expresión, vamos a aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación sobre la suma. Es decir, el 2 multiplica al B y también multiplica, en este caso, al menos 1. Lo que nos va a dar los siguientes resultados. 2 por B será 2B y 2 por menos 1 será menos 2. En este caso, ahora simplemente tenemos que ir desarrollando algunas expresiones que se puedan simplificar. Por ejemplo, en la primera fracción vamos a simplificar el 2 con el 2, lo que nos da como resultado el término A. Luego, dándole la forma a las alternativas, tendríamos que considerar el término que tiene la B, que en este caso sería más 2B. Más 2B. Y por último, solamente nos queda operar esta fracción, que es menos un medio, con menos 2. Para poder hacer eso, podemos utilizar la siguiente estrategia. Menos un medio, y ese menos 2 lo podemos escribir como una fracción con denominador 2, que en este caso es la siguiente.
menos 4 partido por 2. Esta fracción, menos 4 partido por 2, es simplemente una modificación del menos 2, pero corresponde al mismo número. Lo hemos realizado de esta forma porque así es más evidente realizar, en este caso, las operaciones con la fracción. Por último, el resultado final de esta expresión será A más 2B, y recordemos que en este caso las fracciones del mismo signo, en este caso se suman y se conserva el signo que tienen en común. ¿Y cómo se suman las fracciones de igual denominador? Se conserva el denominador y se suman los numeradores, que en este caso va a ser 1 y 4. Lo que nos da como resultado menos 5 medios. Por lo tanto, la alternativa correcta para el desarrollo de este ejercicio será A más 2B menos 5 medios, que en este caso corresponde a la alternativa A. Y de esta forma hemos resuelto el ejercicio. En el ejercicio número 17 tenemos el siguiente enunciado. ¿Cuál es el valor de x en la ecuación 0,3 más 10x es igual a 0,5? Para desarrollar este ejercicio, nos damos cuenta que tenemos simplemente una ecuación con una incógnita. Por lo tanto, vamos a encontrar una solución. En este caso estamos trabajando con números decimales. Como estrategia, lo que podemos realizar es que cada número decimal lo transformaremos a una fracción. En este caso corresponden a decimales finitos. Por lo tanto, 0,3 lo podemos escribir como 3 sobre 10, más 10x, y esto nos dará como resultado 0,5. Y si lo escribimos como fracción, es lo mismo que decir 5 sobre 10. Ahora, la expresión algebraica, la ecuación, la podemos resolver con mayor facilidad. Recordemos entonces que a un lado de la ecuación dejaremos la incógnita y al otro lado, respetando, ¿cierto?, las operaciones, nos va a quedar los términos numéricos, que será 5 décimos menos 3 décimos. En este caso, nos va a dar que 10x va a ser igual, conservamos el denominador, y 5 menos 3 son 2. Ahora bien, el 10, como usualmente trabajamos en ecuaciones, el 10 que está multiplicando, al otro lado pasa dividiendo, ¿cierto? Pero pasar dividiendo, en este caso, significa multiplicar el denominador de la fracción que estoy trabajando. Por lo tanto, será 2 partido en 10 por 10, que son 100. Finalmente, el valor de x, si volvemos a su estado original, la fracción, transformándola a número decimal, la podemos dejar expresada como 0,02, que en este caso corresponde a la alternativa D. Y de esta forma hemos encontrado la solución al problema. En el ejercicio número 18 tenemos el siguiente enunciado. Valentina y Ricardo tienen la misma cantidad de dinero. Valentina compró 7 chocolates y le sobraron 350 pesos. Ricardo, por su parte, compró 5 chocolates y le sobraron 600 pesos. El precio de cada chocolate comprado por ellos es el mismo. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones tiene como solución el precio, x, en este caso x pesos, de un chocolate? Para poder resolver esta ecuación, nos tenemos que dar cuenta con la información que nos entrega el problema. En primer lugar, podemos asegurar que se produce en igualdad. ¿Por qué? Porque ambos portan la misma cantidad de dinero. Es decir, de los 7 chocolates que compró, en este caso, Valentina, 7 por x, más los 350 pesos que le sobraron, va a ser la misma cantidad de dinero que en este caso compró Ricardo. Pero esta vez Ricardo compró 5 chocolates, que en este caso es la misma x porque es el mismo valor, pero a él le sobraron 600 pesos. Insisto, como ambas expresiones, tanto para Valentina como para Ricardo, son iguales, ¿por qué? Porque ambos portaban la misma cantidad de dinero,
con esta expresión algebraica, con esta ecuación, nosotros podemos encontrar en este caso el valor de cada chocolate. No es necesario calcularlo. En el ejercicio solamente me preguntan para que yo lo deje enunciado. En este caso, si vemos las alternativas, la que corresponde a la solución de nuestro problema es la alternativa A. 7x más 350 es igual a 5x más 600. Y de esta manera hemos resuelto el ejercicio. En el ejercicio número 19 tenemos el siguiente enunciado. Un bidón tiene ocupada con gasolina la mitad de su capacidad máxima. Al agregar 8 litros de gasolina, se llega a las 5/6 partes de su capacidad. ¿Cuál es la capacidad máxima del bidón? Para resolver este ejercicio, simplemente tenemos que plantear el problema a través de una ecuación. Vamos a designar como X la capacidad máxima que tiene el bidón. Por lo tanto, inicialmente nosotros tenemos que la mitad de la capacidad del bidón, o sea, X medios, más los 8 litros que le agregamos, va a dar como resultado las 5/6 partes de la capacidad total, ¿ya? O sea, en este caso del valor de X, que es lo que nosotros designamos como la variable. Con esa ecuación, nosotros podremos determinar cuál es la capacidad máxima del bidón. Para ello, podemos, como estamos trabajando con fracciones, podemos amplificar la ecuación, cada término que la forma, por el mínimo común múltiplo entre 2 y 6, que en este caso corresponde a 6. Por lo tanto, cada término de la ecuación lo vamos a multiplicar por 6. Y de esta forma vamos a obtener la solución mucho más rápida y sencilla. Para la primera, me quedaría 6x sobre 2. Para la segunda, 6 por 8, que son 48. Para el tercer término, 6 por 5, que son 30, sobre 6 multiplicado por x. Entonces, de esta forma, nosotros podemos hacer algunas simplificaciones, como por ejemplo, 30 dividido en 6, 6 dividido en 2, que nos darán los siguientes valores. 3x más 48 es igual a 5x. Como es una ecuación y ya hemos trabajado con ella, a un lado de la ecuación vamos a dejar los términos con la variable x y al otro lado vamos a dejar los términos numéricos. En este caso, estamos llegando a que 48 es igual a 5x menos 3x, o sea, a 2x. Finalmente, el valor de x, que en el fondo corresponde a la capacidad máxima del bidón, va a ser la mitad de 48, porque este 2 que está multiplicando va a pasar dividiendo. O sea, 48 dividido en 2, que en este caso corresponde a 24. Y 24 entonces sería la capacidad máxima del bidón. Por lo tanto, nuestra alternativa correcta es la letra D, 24 litros. Y de esta forma hemos resuelto el ejercicio planteado. En el ejercicio número 20 tenemos el siguiente enunciado. Una escuela de teatro infantil cobra 25.000 pesos por matrícula, más 13.000 por cada mes de clase. Una familia cuenta con un presupuesto total de 140.000 pesos para que su hija tome clases en esa escuela. ¿Cuál es la cantidad máxima de meses que puede pagar? Para resolver este ejercicio, lo podemos plantear a través de una ecuación. Nosotros sabemos que debe pagar, en este caso, 25.000 pesos más los 13.000 de la mensualidad multiplicado por los meses, ¿cierto?, que tiene de clase. Y esto va a tener como tope 140.000. Porque no más allá de 140.000 pesos puede gastar. Por lo tanto, nosotros necesitamos encontrar con qué valor de X se cumple esta igualdad o se acerca. Para esto, simplemente la ecuación, despejamos la X, el 25.000 va a pasar restando al 140.000, lo que nos va a quedar de la siguiente manera. 13.000X va a ser 140.000 menos 25.000,
que lo podemos sacar inmediatamente y nos da como resultado 115.000. Ahora bien, el valor de X, que en este caso corresponde a la cantidad de meses que le alcanza con el presupuesto que tiene, sería 115.000 dividido por 13.000. Acá podemos simplificar algunos valores, que serían los ceros. Un 0 con ese 0, 2 con el 2 y 3 con el 3 0. Ahora bien, si nos damos cuenta, 115 sobre 13, esa fracción es un número decimal, ¿ya? No es exacto, pero nosotros queremos ver con cuántos meses le alcanza para llegar a ese resultado. En este caso, básicamente lo que nosotros queremos comprobar es 13 multiplicado por cuánto me acerco al 115, pero sin pasarme. Podemos intentar, en este caso, probar con una de las alternativas, que puede ser en este caso con 8. 13, si yo lo multiplico por 8, no me tiene que dar más allá de 115, ni mucho menos tampoco para ver si es que me alcanza un mes más. En este caso, me va a dar como resultado 13 por 8, 8 por 3 son 24, 8 por 1 son 8, más 2 son 10. 104. Con 104 quiere decir que sí me alcanza, con 8 meses. Pero fíjense, me da como resultado 104. Si yo esos 104 le llego a sumar un mes más, que en este caso correspondería a 13, me pasaría. Llegaría más allá de 115. Por lo tanto, no alcanzaría a pagar ese noveno mes. Pero sí, el dinero que me alcanza me sirve para cubrir, en este caso, 8 meses. Recuerden, estamos hablando del dinero que le alcanza, no el resultado. Porque en este caso me sobra dinero, pero no me alcanza para pagar el noveno mes. En este caso, la alternativa correcta para este ejercicio corresponde a la letra C. Y de esta forma, hemos encontrado la solución al problema. En el ejercicio número 21, tenemos el siguiente enunciado. Dos hermanos quieren saltar juntos en una cama elástica que puede resistir como máximo 100 kilogramos. La diferencia entre las masas de dos hermanos es de 30 kilogramos. ¿Cuál es la masa máxima que puede tener el hermano de menor masa para que la cama elástica lo resista a los dos? Para resolver este ejercicio, simplemente tenemos que ir planteando una desigualdad o una inecuación. En primer lugar, vamos a definir nuestras dos variables. La variable x la vamos a definir como el hermano de mayor masa. Por otra parte, tenemos que la variable y corresponde al hermano de menor masa. Por lo tanto, de acuerdo con la información que se nos entrega en el problema, tenemos que plantear algunas desigualdades. Podemos decir, en este caso, que la suma de las masas de los hermanos, o sea, x más y, tiene que ser como máximo, o sea, tiene que ser menor o igual a 100 kilos. Porque si se sobrepasa, quiere decir que, en este caso, la cama elástica se va a destruir. Y por otra parte, se nos está diciendo que la diferencia entre las masas de los dos hermanos es de 30 kilos. Para que esta diferencia sea positiva, tenemos que al hermano de mayor masa, o sea, a X, si yo le resto el Y, o sea, el de menor masa, la diferencia tiene que ser en este caso exacta de 30 kilos. Esa es entonces la información que nosotros tenemos del problema. Lo que se nos está preguntando en este caso, ¿cuál es la masa máxima que puede tener el hermano de menor masa? O sea, en este caso necesitamos encontrar el valor de la incógnita y para que lo resistamos. Por lo tanto, como tenemos dos ecuaciones, y a pesar de tener dos incógnitas,
podemos dejar escrita una variable en función de la otra. En este caso, lo que podemos decir, a partir de la segunda información, la segunda ecuación que nosotros tenemos, nosotros podemos plantear lo siguiente. Podemos decir que, en este caso, X corresponde a 30 más Y. O sea, el hermano de mayor masa va a ser igual a 30 kilos más la masa del hermano menor. Como ya tenemos, en este caso, una expresión para X, la podemos reemplazar en la primera desigualdad que tenemos. Y de esta forma vamos a poder encontrar el valor de Y, o un valor cercano que pertenezca al conjunto de solución para dar respuesta a este problema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Tenemos que X, que ya sabemos que es 30 más Y, o sea, 30 más Y, que es el valor de X, menos Y, perdón, más Y, porque estamos trabajando en la primera desigualdad, debe ser menor o igual que 100. Básicamente lo que se hizo acá fue reemplazar el X, que es esta expresión, dentro de la primera desigualdad. Y de esta forma vamos a poder encontrar cuál va a ser el conjunto solución del hermano de menor masa. Para esto vamos a obtener que 2i va a ser menor o igual que el 30, ¿cierto? Que es positivo, al otro lado de la desigualdad va a pasar restando, sin cambiar el sentido, porque es la operación de resta. O sea, 100 menos 30, que corresponde a 70. Y por último, este 2 que está multiplicando, siendo positivo, va a pasar dividiendo al otro lado de la desigualdad, sin cambiar el sentido, porque como es un valor positivo, no afecta esto. O sea, el valor de Y va a ser menor o igual que 70 dividido en 2, o sea, 35. Interpretemos la solución. Nosotros dijimos que Y es el hermano de menor masa, ¿cierto? El hermano de menor masa debe, en este caso, masar a lo más, ¿cierto? Porque tenemos el igual, a lo más 35 kilos. ¿Puede ser menor? Sí, pero que cumpla con este caso la pregunta que nos están pidiendo, que dice cuál es la máxima masa que puede soportar, sería el último valor que cumpla, en este caso, la desigualdad, el más cercano. Y en este caso, el más cercano corresponde a 35. Por lo tanto, el hermano menor debe tener como masa máxima 35 kilos. Y en este caso, esa es la respuesta de este ejercicio. En el ejercicio número 22 tenemos el siguiente enunciado. La nutricionista le recomendó a una persona que en su alimentación diaria consumiera no más de 2.000 kilocalorías y no menos de 1.800 kilocalorías. Durante la jornada, ella ha consumido 1.400 kilocalorías y como última comida ingerirá galletas. En su despensa tiene dos tipos de galletas, cuya información nutricional aparece en sus envases de la siguiente forma. Ahí podemos tener la información nutricional del tipo 1 y del tipo 2. ¿Cuál de las siguientes opciones le permite a esta persona cumplir con la dieta? Bien, para resolver este ejercicio, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que esta persona tiene un tope máximo de consumo de kilocalorías y un tope mínimo, o sea, no puede consumir menos de 1.800. Pero esta persona hasta el momento ha consumido 1.400. Por lo tanto, yo necesito saber cuánto más puede consumir. Entonces, en este caso, podemos plantear la siguiente inecuación. En este caso, tenemos que X más 1.400, que serían las calorías que hasta el momento ha consumido, tiene que ser menor o igual que 2.000, porque ese es el tope máximo, pero superior, en este caso, al mínimo, que corresponde a 1.800. Puede ser desde 1.800 en adelante. Ahora bien, nosotros necesitamos saber cuántas calorías tiene que consumir esta persona. Eso es lo que queremos saber de acuerdo a la información que se presentan en las alternativas.
Por lo tanto, en esta desigualdad, lo que podemos hacer es dejar la x sola. Y como tenemos una inecuación, podemos simplemente restar 1400 a cada uno de los términos que aparecen en esta expresión. Por lo tanto, si restamos 1400 a cada término, vamos a obtener los siguientes valores. 1800 menos 1400 nos dará 400. Menor o igual, si a x más 1400 le restamos los 1400, nos va a dar simplemente x, que es en el fondo lo que estamos buscando. ¿Cuántas calorías más puede consumir que cumplen con esa condición? Y por último, 2000, si le restamos los 1400, nos va a dar como resultado 600. Por lo tanto, con esa información, nosotros podemos deducir que esta persona tiene que consumir más que 400 calorías, o 400, que también se incluye ese valor, y como máximo 600 calorías. ¿Ya? Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es identificar cuántas calorías aporta cada unidad de galletas del tipo 1 y del tipo 2. En el tipo 1 sabemos que una porción, en este caso de galletas, corresponde a 200 calorías, pero una porción está conformada por 4 unidades. Por lo tanto, yo necesito saber cuántas calorías aporta cada unidad. Por lo tanto, vamos a escribir lo siguiente. Del tipo 1, como bien dijimos, 200 corresponde, en este caso, las calorías por porción, pero cada porción está formada por 4 unidades. Por lo tanto, si resolvemos esa división, nos va a dar como resultado 50. O sea, 50 kilocalorías va a aportar, en este caso, cada galleta del tipo 1. Ahora bien, hacemos el mismo procedimiento para utilizar, ¿cierto?, el tipo 2. En el caso del tipo 2, de acuerdo a la información que presenta el problema, me dice que cada porción son 150 kilocalorías. Pero también me están diciendo que la porción está formada por 5 unidades, o sea, 5 galletas. De esta forma, también tenemos una división de 150 con 5, lo que nos va a dar como resultado 30. O sea, 30 kilocalorías son las que aportan las galletas del tipo 2. Entonces, con esta información, nosotros tenemos que analizar alternativa por alternativa, de tal forma que cumpla con las condiciones que nosotros tenemos, en este caso, en el enunciado. Vamos con la pregunta, en este caso, de la alternativa A, con la información de la alternativa A. En este caso están diciendo que tiene que comer un mínimo de 3 galletas y un máximo de 4 del tipo 2. En este caso, 3 galletas del tipo 2 corresponden a 150, porque multiplicamos 50 por 3, ¿ya? Pero en este caso, 150, que sería el umbral más bajo, no alcanza para cumplir con la condición, porque yo tengo que comer desde 400 hacia arriba. Por lo tanto, inmediatamente esta alternativa, la letra A, queda descartada, porque no cumple con la restricción que se nos está pidiendo. A continuación, la alternativa B dice que tiene que comer 3 galletas del tipo 1 y una del tipo 2. 3 galletas del tipo 1 significan 150 calorías y una del tipo 2 significa 30, o sea, 150 más 30, que son 180. Y con esas 180 calorías, si se dan cuenta, tampoco cumple con la restricción que estamos diciendo, porque tiene que ser mayor que 400. O sea, ya no la está cumpliendo. Por lo tanto, la alternativa B también es incorrecta. A continuación, en la alternativa C, dice que tiene que comer 2 galletas del tipo 1. En este caso, 2 galletas del tipo 1 corresponden a 100 calorías. Y 4 del tipo 2. 4 del tipo 2 significaría multiplicar 4 por 30, que son 120. Y 120 más 100 me da 220. Y lo mismo ocurre.
220 no alcanza para cumplir con los requisitos que se nos están dando. Por lo tanto, inmediatamente la alternativa C está incorrecta. Obviamente por descarte ya sabemos que la alternativa correcta es la letra D, pero la vamos a comprobar. Veamos, miren. Comer un mínimo de 8 galletas y un máximo de 12 del tipo 1. 8 galletas del tipo 1 significa 8 por 50, que corresponde a 400. Y ahí sí cumple. 400 calorías está permitido consumir para tener, ¿cierto?, la restricción. Y por último dice 12. 12 por 50, en este caso, son 600 también. Y 600 también coincide con la restricción, porque en este caso tiene como máximo el consumo de 12 galletas del tipo 1 y 8 galletas también de este tipo. Y de esta forma nosotros podemos asegurar que la alternativa correcta para este ejercicio es la letra D. Y de esta forma hemos resuelto un ejercicio más de esta PDT. En el ejercicio número 23 tenemos el siguiente enunciado. La suma de dos números es 42, donde la tercera parte del número mayor, x, más la mitad del número menor, y, es igual al número menor. ¿Cuál de los siguientes sistemas de ecuaciones lineales permite determinar los números? Bien, para resolver este ejercicio es básicamente un planteamiento que debemos realizar. Por ello, tenemos que generar un sistema de ecuaciones, porque tenemos información sobre dos variables en dos propuestas. En primer lugar, se nos dice que la suma de dos números es 42. Esos números son x e y. Por lo tanto, x más y me tiene que dar como resultado 42. Esa sería la primera ecuación de este sistema. Por otra parte, tenemos la segunda ecuación que dice la tercera parte del número mayor, o sea, de la x. Cuando nosotros hablamos de tercera parte, quiere decir que lo estamos dividiendo por 3. O sea, x dividido por 3, después dice, más la mitad del número menor. Cuando hablamos de la mitad, estamos diciendo que el número menor lo tenemos que dividir por 2. Y me están diciendo que eso tiene que ser igual al número menor. Recién habíamos comentado que el número menor es la letra I. Por lo tanto, ese sería el planteamiento del sistema que nosotros queremos encontrar. Ahora bien, tenemos que hacer coincidir ese sistema con una de las alternativas que se nos presenta en el problema. Inmediatamente podemos ver que la alternativa A no coincide. Si bien la primera ecuación está correcta, la segunda no lo es, porque aquí estamos hablando del triple del número mayor, y es la tercera parte. Del segundo sistema, si se dan cuenta, a simple vista podemos ver que la segunda ecuación sí coincide. X tercios más y medios es igual a y. Pero en la primera, si se dan cuenta, no está escrita a simple vista como nosotros la tenemos. Pero sin embargo, nos podemos dar cuenta como es una ecuación, está ahí, y está restando al lado derecho, la podemos dejar al lado izquierdo de la ecuación sumando. Por lo tanto, tendríamos x más y es igual a 42. Que coincide justamente con la primera ecuación que nosotros tenemos. Por lo tanto, esa sería la alternativa correcta, es decir, la letra B. Y de esta forma, hemos resuelto este problema. En el ejercicio número 24, tenemos el siguiente enunciado. Si el logaritmo en base 2 de menos 2x más 3p es igual a 3, y el logaritmo en base 3 de x más 2p es igual a 1, ¿cuál es el valor de x menos 2p? Para resolver este ejercicio de logaritmo, podemos hacer la siguiente situación. Utilizando la definición del logaritmo, nosotros podemos realizar un planteamiento muy asociado a potencia. ¿Qué quiere decir esto? Que utilizando la definición, nosotros podemos decir que 2 elevado a 3 me da como resultado el argumento de este logaritmo. Y en este caso corresponde a 2 elevado a 3 es igual a menos 2x más 3p. De aquí mismo podemos desprender que 2 elevado a 3 son 8. Por lo tanto, 8 es igual a menos 2x más 3p.
Adicionalmente, con el segundo logaritmo, podemos establecer la siguiente relación. 3 elevado a 1 es igual al argumento, o sea, x más 2p. Cuando nosotros estamos diciendo 3 elevado a 1, es lo mismo que decir 3. ¿Ya? Por lo tanto, ahora lo que nosotros necesitamos encontrar es, en este caso, esta expresión, x menos 2p. Para poder hacer esto, podemos trabajar simplemente con las ecuaciones que tenemos acá. La ecuación número 1 y la ecuación número 2. Lo que podemos realizar, porque existen muchos caminos para llegar al resultado, es que podemos despejar cuánto es el valor de x en una de las dos ecuaciones. Obviamente salta a la vista que en la segunda ecuación es mucho más fácil encontrar ese despeje. En este caso, podemos decir que x es igual a 3 menos 2p. Con eso ya tenemos información de la x. Ahora bien, necesitamos saber cuánto es 2p, para luego sacar, ¿cierto?, cuánto es 2p negativo. En este caso, podemos trabajarlo con la primera ecuación. En la primera ecuación, nosotros lo que podemos hacer es, si ya sabemos cuánto es x en función de p, simplemente reemplazamos esta x en la primera ecuación. Y de esta forma vamos a tener solamente una incógnita. Por lo tanto, vamos a encontrar el valor de p. Por lo tanto, ¿cómo va a quedar el resultado? De la primera ecuación vamos a obtener lo siguiente. Vamos a obtener que 8 es igual a menos 2x. O sea, menos 2 que va a ser multiplicado por x que corresponde a 3 menos 2p. Más los 3p que corresponden al desarrollo de esta ecuación. Ahora, como decía anteriormente, vamos a obtener solamente una incógnita. Por lo tanto, vamos a encontrar una solución. Ahora todo depende del trabajo algebraico de estas operaciones. Menos 2, ¿cierto?, distribuye al paréntesis y nos quedaría menos 6 más 4p más 3p. Y de esta forma, saltándonos algunos pasos, podemos llegar a que 8, ¿cierto?, más 6, que en este caso corresponde a 14, va a ser igual a 7p. Por lo tanto, ya sabemos que p va a ser 2, porque 14 dividido en 7 nos va a dar como resultado 2. O sea, ya sabemos cuánto vale la p. Ahora, como ya tenemos el valor de p, podemos reemplazarlo en cualquiera de las dos ecuaciones para poder encontrar el valor de x. Lo podemos hacer simplemente en la primera ecuación, o incluso en este despeje que ya lo tenemos más o menos trabajado. En este caso vamos a obtener lo siguiente. X va a ser igual a 3 menos 2p. O sea, menos 2 por p, que en este caso p ya sabemos que vale 2. De esta manera, el valor de x va a corresponder a 3 menos 4. O sea, en este caso, menos 1. Y de esta forma, hemos encontrado el valor de menos 1. Luego de esto, nosotros podemos simplemente realizar la operación que se nos está pidiendo, que es x menos 2p. X menos 2p será entonces el valor de x, que ya sabemos que es menos 1, menos 2p. En este caso será 2 por 2. Resolvemos esta operación y será menos 1 menos 4, lo que nos da como resultado menos 5. De esta forma, la alternativa correcta para nuestro ejercicio corresponde a la letra D. Y de esta forma, el ejercicio queda resuelto. En el ejercicio número 25 tenemos el siguiente enunciado. Una urna contiene en total 36 bolitas de dos tipos, A y B. Cada bolita del tipo A tiene una masa de 100 gramos y cada bolita del tipo B 150 gramos. Si la masa total de las bolitas en la urna es de 3.750 gramos, ¿cuántas bolitas son del tipo B?
Para resolver este ejercicio, nos damos cuenta inmediatamente que está asociado a un sistema de ecuaciones lineales. En este caso, tenemos que hacer el planteamiento del sistema para luego encontrar, en este caso, el valor de b. En primer lugar, como un sistema de ecuaciones generalmente lo trabajamos con las variables x e y, podemos utilizar en este caso las variables a y b, para que no tengamos dificultad, ¿cierto?, al asociar los datos del problema. Se nos está diciendo que en total hay 36 bolitas, o sea, que A más B, donde A es la cantidad de bolitas del tipo A y B es la cantidad de bolitas del tipo B, si yo las sumo, voy a obtener en total 36. Por otra parte, sabemos el peso o la masa en realidad de cada una de las bolitas. Sabemos que del tipo A son 100 gramos, o sea, 100 gramos por la cantidad de bolitas del tipo A más la masa de la bolita del tipo B, o sea, 150 por la cantidad de bolita del tipo B, me va a dar como resultado la masa total, que en este caso corresponde a 3.750. De esta forma, nosotros hemos planteado un sistema de ecuaciones que nos permita resolver el problema. En este caso, el sistema de ecuaciones que nosotros hemos planteado, nosotros podemos determinar el valor de A y el valor de B sin ningún problema, pero solamente nos están pidiendo por las bolitas del tipo B. Por lo tanto, uno de los métodos que nosotros podemos resolver es el método de reducción. Entonces, lo que nosotros necesitamos en este caso es eliminar la variable A. Por lo tanto, la única alternativa que tenemos es multiplicar la primera ecuación, en este caso por menos 100, para que de esta forma podamos anular al momento de hacer la reducción. Entonces, en este caso, vamos a hacer la multiplicación por menos 100, lo que nos va a generar el siguiente sistema. Menos 100 multiplicado por A me da menos 100A. Menos 100 multiplicado por B me da menos 100B. Y menos 100 multiplicado por 36 nos da menos 3.600. Ahora bien, la segunda ecuación permanece intacta. La copiamos tal cual la tenemos. Y ahora nuestro sistema de ecuaciones queda listo para hacer la reducción, que en este caso nos permite eliminar la variable A. Sumamos entonces hacia abajo. Menos 100A más 100A se eliminan. Menos 100B más 150B nos dan 50B. Y por último, menos 3.600 más 3.750 nos da como resultado 150. Por lo tanto, de esta forma podemos calcular inmediatamente el valor de B, que será 150 dividido en 50, que en este caso corresponde a 3. Por lo tanto, la cantidad de bolitas del tipo B corresponde a la alternativa A. Y de esta forma hemos resuelto el ejercicio. En el ejercicio número 26 tenemos el siguiente enunciado. Las medidas de los lados de un rectángulo son números pares consecutivos. Si la superficie del rectángulo mide 48 metros cuadrados, ¿cuánto mide el lado de menor medida? Para resolver este ejercicio, lo primero que debemos saber es cómo escribir algebraicamente dos números pares consecutivos. Recordemos que un número par se escribe de la forma 2n. Y el consecutivo, o sea, el que viene a continuación de él, va a ser el mismo 2n, pero debemos sumarle 2. Porque de esta forma estamos generando siempre números pares. Esta es la forma que nosotros tenemos para escribir esos números pares. Ahora bien, se nos está diciendo que estas son las medidas de un rectángulo. Podemos generar acá un rectángulo. Entonces, si queremos completar la información, para tener una manera más visual de ver el problema, nosotros podemos asegurar que este lado es 2n más 2, que es el lado más grande, y este lado sería simplemente 2n.
De esa información se nos está diciendo que la superficie de este rectángulo, o sea, el área, corresponde a 48 metros cuadrados, ¿cierto? Pero recordemos que el área de un rectángulo se calcula multiplicando el largo por el ancho. O sea, la multiplicación de estos lados me debe dar como resultado 48. Por lo tanto, con eso nosotros vamos a tener una ecuación y así poder encontrar cuánto vale el n. Pero cuidado, porque a nosotros nos están preguntando por el lado de menor medida. O sea, en este caso, cuánto vale 12. Planteamos la ecuación. La ecuación va a quedar de la siguiente manera. 2n multiplicado por 2n más 2 va a ser como resultado 48. Ahora bien, nosotros tenemos que distribuir ese 2n en el paréntesis, lo que nos va a dar como resultado 2n por 2, 4n cuadrado, y 2n por 2 son en este caso 4n. Y eso me tiene que dar como resultado 48. Pero también en este caso lo vamos a dejar expresado de esa misma forma, que es muy parecida a una ecuación cuadrática, pero antes vamos a hacer un procedimiento un paso más. Que en este caso, si se dan cuenta, cada uno de los factores está multiplicado por 4, cada una de las letras. En este caso podemos dividir por 4 para simplificar la ecuación. En este caso vamos a obtener lo siguiente. Si dividimos por 4 cada término de la ecuación, vamos a obtener n cuadrado más n, y 48 dividido en 4 sería 12. Pero ese 12 lo vamos a dejar al lado izquierdo de la ecuación, como menos 12. ¿Por qué? Porque de esta forma nosotros podemos obtener una ecuación cuadrática. Y habiendo una ecuación cuadrática, nosotros podemos encontrar sus soluciones, que sabemos que son 2. Pero, a pesar de ser 2 soluciones, tenemos que ver cuál de esas soluciones es pertinente al problema. Para resolver esa ecuación cuadrática existen diferentes métodos. Podemos usar la fórmula general, pero también podemos hacer una factorización simple. En este caso, lo que podemos hacer es darnos cuenta que esto se factoriza como 2 paréntesis, donde el n se distribuye en cada uno. Tenemos acá el signo más, que es del término con n, y si nosotros multiplicamos más por menos, nos va a dar como resultado menos. Siempre que hagamos este procedimiento, que en el fondo son binomios con término común, y obtenemos en un paréntesis más y en el otro menos, estamos hablando de una resta. Entonces, nosotros tenemos que hacer el siguiente cálculo. ¿Cuáles serán dos números que multiplicados me dan 12, pero si yo los resto, me dan 1? O sea, multiplicados 12 y restados 1. En este caso, los números son 4 y 3. Siempre vamos a poner el número mayor primero y después el número menor. De esa forma encontramos la factorización de esa expresión algebraica. Pero cuidado, porque los valores, en este caso de n, son los siguientes. La primera solución de n va a ser menos 4. Y la segunda solución de n va a ser 3 positivo. Recordemos que cuando nosotros queremos encontrar las soluciones, tenemos que basarnos en la ecuación igualada a 0. Porque si n más 4, nosotros reemplazamos la n por menos 4, vamos a obtener 0 por algo y se cumple la igualdad que es 0. Por lo mismo, si el n de acá vale 3, vamos a obtener 3 menos 3 que es 0 y 0 por algo sigue siendo 0. Por lo tanto, se respeta la ecuación. Por eso, los valores en este caso, si uno los ve a simple vista, cambian de signo. Ahora bien, tenemos que analizar los resultados. En este caso me dice que una solución es menos 4. Menos 4 no es pertinente para nuestro ejercicio, porque nosotros estamos hablando de medidas, y las medidas deben ser siempre positivas. Por lo tanto, el valor de n para nuestro ejercicio vale 3. Pero recordemos, no es 3 lo que nosotros estamos buscando. Nosotros estamos buscando la medida del lado menor.
En este caso sería 2 por 3. Y 2 por 3, todos sabemos que en este caso corresponde a 6. Por lo tanto, la medida del lado menor de este rectángulo va a ser 6. También podemos comprobar por el otro lado. Sabemos ya que este lado vale 6. El lado que viene a continuación, sabiendo además que son pares consecutivos, tiene que ser 8. Y si se dan cuenta, coincide con el área que nos están dando. Porque nosotros, si multiplicamos el largo por el ancho, o sea, 8 por 6, nos da como resultado 48. Por lo tanto, la alternativa que hemos planteado, la letra B, está correcta. De esta forma, hemos resuelto el ejercicio. En el ejercicio número 27, tenemos el siguiente enunciado. ¿Cuál de los siguientes conjuntos contiene a todos los números reales P para los cuales la ecuación 3x² menos px menos 1/3 es igual a 0? Tiene dos soluciones reales distintas. Para resolver este ejercicio, nos damos cuenta inmediatamente que está asociado el discriminante. ¿Por qué? Porque el discriminante me dice la naturaleza de las soluciones. Y en este caso se nos está pidiendo que las dos soluciones sean reales distintas. Es decir, el discriminante tiene que ser mayor que 0. Para eso, recordemos que el discriminante tiene una fórmula, que en este caso corresponde a lo siguiente. D² menos 4ac. Si nosotros queremos determinar cuáles son los parámetros a, b y c de esta ecuación, los podemos hacer a simple vista. El parámetro a es 3, el parámetro b sería menos p y el parámetro c sería menos 1/3. Pero como estamos trabajando con una ecuación, y las ecuaciones nosotros las podemos modificar, podemos tratar de eliminar esa fracción que está acá. Entonces la única forma que tenemos para eliminar esa fracción es multiplicando la ecuación, a ambos lados por supuesto, por 3. Lo que nos quedaría de la siguiente manera. 3 por 3x² nos va a dar 9x². 3 por menos px van a ser menos 3px. Y cuando yo multiplique 3 por menos 1/3, nos va a dar como resultado menos 3 partido por 3, que en el fondo es menos 1. Y de esta forma, en el lado derecho me va a quedar 3 por 0, que sigue siendo 0. Por lo tanto, la ecuación cuadrática que nosotros tenemos, si se dan cuenta, a simple vista queda mucho más cómoda para trabajar cuando apliquemos esta fórmula. ¿Ya? Recordemos que nosotros queremos que este discriminante sea mayor que 0, porque así vamos a poder encontrar que existan dos soluciones reales distintas. Ahora bien, aplicaremos la fórmula. Para aplicar esa fórmula, nosotros tenemos que ocupar el parámetro b, el parámetro a y el parámetro c. El parámetro b para este ejercicio corresponde a menos 3p, porque es el término que multiplica la x. Menos 3p, y eso tiene que estar al cuadrado. Menos 4, que es parte de la fórmula, por el valor de a. En este caso a es el término que multiplica al x², que corresponde a 9. Y por último, debemos multiplicar también por el término c, que en este caso corresponde a menos 1. Recordemos que eso tiene que ser mayor que 0. Ahora simplemente vamos a trabajar con esta desigualdad para que podamos encontrar el conjunto solución. Cuando nosotros tenemos menos 3p al cuadrado, significa que tenemos que elevar tanto el número como la letra al cuadrado. 9p², entonces va a ser, y en este caso tenemos que operar los signos, menos con más me da menos y menos con menos me da más. Ahora multiplico los números, sin considerar los signos. 4 por 9 son 36 y 36 por 1 sigue siendo 36. Por lo tanto, esa expresión tiene que ser mayor que 0. Y acá solamente tenemos que hacer un pequeño análisis. No tenemos que sacar más cuentas, no tenemos que hacer más cálculos, solamente prestar atención a la variable. El valor de p, si se dan cuenta,
independiente si sea positivo o negativo, al momento de estar al cuadrado, siempre va a ser positivo. Y si a un número positivo yo le sumo 36, va a seguir siendo positivo. Por lo tanto, no existe restricción para el valor de P. P puede ser cualquier número real, porque independiente, como les digo, independiente del número que sea o del signo, siempre voy a obtener un número mayor que 0. Y con esto nosotros podemos asegurar que en esta ecuación las dos soluciones siempre van a ser reales y distintas. Por lo tanto, nuestro conjunto solución va a corresponder a todos los números reales, es decir, desde menos infinito a más infinito. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra A. Y de esta forma hemos encontrado la solución a este problema. En el ejercicio número 28 tenemos el siguiente enunciado. Considera la función f, cuyo dominio es el conjunto de los números reales, definida por f de x es igual a 2x menos 3. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa a la gráfica de f? Para resolver este ejercicio existen distintos caminos. Lo que nosotros podemos hacer para identificar rápidamente cuál de los gráficos corresponde es determinar, en primer lugar, lo que son los puntos de corte, ya sea con el eje X y con el eje Y. Para encontrar el punto de corte con el eje Y, basta con que la función nosotros la evaluemos en 0. Por lo tanto, donde hay una X, debemos reemplazar un 0. En este caso va a ser 2 por 0 menos 3. Cuando yo hago esa operación, 2 por 0 son 0 y 0 menos 3 es menos 3, lo que está diciendo es que un punto de corte, que sería en este caso el PI, es la coordenada 0,-3. O sea, la gráfica de la función pasa por esa coordenada. Ahora bien, lo que yo necesito determinar es el punto de corte con el eje X. Para eso, la función, que en este caso es 2x menos 3, la debemos igualar a 0. Y de esta forma despejar el valor de x, lo que nos va a dar como resultado 2x es igual a 3 y x es igual a 3 medios. De esta forma, nos vamos a dar cuenta que el punto de corte con el eje X corresponde a la coordenada 3 medios, 0. Ahora bien, teniendo estas dos coordenadas, simplemente las tenemos que identificar en el plano cartesiano. En el primer lugar tenemos la alternativa A, que está completamente incorrecta, porque ya el PI, que nosotros proponemos que es 0,-3, no se encuentra acá. Lo mismo ocurre con la función graficada en B. El PI no coincide con lo que nosotros estamos haciendo. Letra C y letra D sí coinciden los PI, porque pasan por la coordenada 0,-3. Por lo tanto, ahora solamente tenemos que tener cuidado con el PX, que en este caso, la función debe chocar con el eje X en el 3 medios, o básicamente en el 1,5. Si se dan cuenta, la alternativa de no ocurre eso, porque está pasando por el 2. Y en este caso, para esa gráfica, nosotros podemos identificar que sí es la coordenada que estamos buscando. ¿Por qué? Porque 3 medios, como ya les decía, 1,5, se encuentra un poco más a la derecha del 1. Y en este caso, también por descarte, podemos determinar que la alternativa C es la respuesta correcta para este problema. En el ejercicio número 29 tenemos el siguiente enunciado. Una compañía distribuidora de energía eléctrica cobra mensualmente un cargo fijo de 1.100 y 65 por kilowatt de consumo. Pero si en los meses de invierno se supera los 200 kilowatts, se aplica un recargo de 50 por cada kilowatt de exceso. ¿Cuál de las siguientes funciones permite calcular el total que se debe pagar en un mes de invierno por kilowatt si X es mayor que 200? Para resolver este ejercicio, nos tenemos que dar cuenta que hay una función que va a modelar esta situación. Pero acá en realidad existen dos tipos de funciones. Una función es
si es que yo no me paso, no provoco, ¿cierto?, este exceso de consumo, que básicamente sería la función 1100 más 65 por kilowatt consumido. Pero en este caso estamos viendo cuál de las siguientes funciones permite calcular si es que hay exceso, o sea, si es que se consumen más de 200 kilowatts. Por lo tanto, en este caso, la función va a quedar modelada de la siguiente manera. F de x, ¿cierto? Porque es una función en base a lo que son los valores de x, que es el kilowatt, ¿cierto?, consumido. Y para esto vamos a obtener 1100, que siempre lo van a cobrar, porque es el cargo fijo, independiente de lo que yo consuma. De hecho, si es que no consumo, también me van a cobrar los 1100. Más, en este caso, yo consumí más de 200, ¿cierto? Pero ya cumplí con la meta de consumir los 200. O sea, de esos 200 que yo ya consumí, tuve que pagar 65 pesos. ¿Ya? Estamos hablando de peso porque aquí simplemente dice el signo peso. Quizás no se sabe cuánto dinero es, pero por lo menos matemáticamente está bien escrito. Ya, entonces, llevamos el cargo fijo, que son 1100, más los 200 que yo ya consumí porque me pasé. O sea, 200 por ese cargo inicial, ¿cierto?, que me cobraban, que era 65, pero además dice que en este caso, esta persona, cuando ya se pasa de los 200, tiene que pagar 50 pesos más a lo que ya le están cobrando. O sea, 50 pesos va a pagar más por el costo por kilowatt. Y si antiguamente esta persona pagaba 65, ahora ya no va a ser 65 lo que pague por kilowatt, sino que va a ser 65 más 50. En este caso corresponde a 115. Y ese 115 se tiene que multiplicar ahora por la diferencia. ¿Entre qué? En el kilowatt que superó el umbral. Y ese kilowatt que superó por el umbral, en este caso corresponde a X menos 200. ¿Por qué? Porque supongamos que una persona en este caso consumió 260. Recordemos que hay un sobreconsumo. Por lo tanto, tiene que ser mayor de 200. Entonces, 260, que en este caso sería el exceso, 260 menos los 200, estaríamos hablando que hay un exceso de 60 kilowatts. Por lo tanto, por eso significa que tenemos que poner este paréntesis acá con X menos 200, porque eso nos va a indicar un valor que sobrepasó los 200 que yo inicialmente tenía permitido consumir si es que no tenía, ¿cierto?, un exceso. Por lo tanto, si vemos esta función y la analizamos con las alternativas, la que nosotros consideramos correcta es la alternativa D, porque en este caso se cumple los 1100 del cargo fijo, los 200 kilowatts consumidos pagando 65 por cada kilowatt, más el cargo que yo tenía, que era de 65, más los 50 de cargo adicional, o sea, 115 por cada kilowatt de exceso que yo tengo. Y en este paréntesis yo voy a poder encontrar todos los kilowatts que sobrepasé de los 200. Entonces, por lo tanto, la alternativa D es en el ejercicio número 30, tenemos el siguiente enunciado. Un local comercial tiene un sistema de acumulación de puntos que está en relación con la cantidad de dinero que gastan los clientes, de tal forma que estos puedan cambiar los puntos acumulados por un artículo que se venda en el local. Por cada X pesos se acumulan X partido por 50 puntos, y además se obtienen 5.000 puntos mensuales adicionales si se compra al menos una vez en el mes. Si al comenzar agosto un cliente tiene 40.000 puntos y hace solo dos compras, de 12.000 y 38.000 pesos, ¿cuántos puntos tendrán acumulados al final de este mes para canjearlos por un producto de ese local? Para resolver este ejercicio de acumulación de puntos, lo que tenemos que darnos cuenta es este elemento. X partido por 50 va a ser los puntos que va a acumular por las compras que haga en el mes. En este caso, esta persona hizo en total 12.000
más 38.000 pesos en compras, lo que corresponden a 50.000 pesos. Por lo tanto, si esta persona hizo una compra de 50.000, debemos aplicar esta fórmula del puntaje, que básicamente es dividir por 50, lo que en realidad nos da como resultado 1.000, o sea, 1.000 puntos va a acumular esta persona por las compras que hizo. Pero recordemos lo que dice acá. Dice además que se obtienen 5.000 puntos mensuales adicionales si se compra al menos una vez en el mes. Eso no quiere decir que porque 2 veces que compró va a tener 2 veces esos 5.000. No, está diciendo que como por lo menos compró una vez, va a tener esos 5.000 de recargo adicional a los 1.000 que ya juntó por compra. Por lo tanto, esta persona va a juntar en ese mes 6.000 puntos. Los 1.000 más los 5.000 de recargo. Pero la pregunta que se nos hace, nos dicen acá cuántos puntos tendrá acumulados al final de este mes para canjearlos por un producto de ese local. Esta persona ya tiene acumulados 40.000 puntos. Por lo tanto, al final del mes tendrá los 40.000 puntos que inicialmente tenía, más los 6.000 puntos que juntó. 1.000 por compra y 5.000 por haber hecho al menos una compra al mes. Por lo tanto, en este caso, la solución de este problema corresponde a la alternativa C. Y de esta forma hemos resuelto el ejercicio. En el ejercicio número 31 tenemos el siguiente enunciado. Una compañía de agua potable cobra un cargo fijo mensual de B pesos, además de M pesos por cada metro cúbico de agua consumido en el mes. Si M es distinto de B, ¿cuál de las siguientes gráficas representa mejor la relación entre los metros cúbicos consumidos, X, y el cobro mensual, F de X? Ya, para resolver este ejercicio, lo podemos hacer simplemente mirando cada una de las gráficas. Pero para darle más formalidad, nos podemos dar cuenta que está asociado a una función afín. En este caso, el cobro mensual va a depender del cargo fijo, que lo vamos a llamar B pesos, ¿ya? O simplemente B, ¿cierto? Porque estamos trabajando con una expresión matemática, D más, en este caso, M pesos, por cada metro cúbico consumido. En este caso, el metro cúbico va a corresponder a la X. Si se dan cuenta aquí, tenemos una función afín. Cuando tenemos una función afín, básicamente es toda aquella función lineal que no pasa por el origen del plano cartesiano. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que a pesar de que yo no consuma, digamos, metros cúbicos, voy a tener que pagar en este caso B, que en este caso corresponde a la coordenada 0,B. O sea, cuando el X vale 0, el resultado es B. Y si nos damos cuenta acá, la única gráfica que representa esa situación, 0,B, siendo B un número positivo, porque es un cargo fijo, corresponde a la alternativa D. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver básicamente que cuando tenemos 0 consumo de metros cúbicos, vamos a tener que pagar B, que en este caso es la única alternativa que sirve para resolver este problema. En el ejercicio número 32 tenemos el siguiente enunciado. Considera la función f, cuyo dominio es el conjunto de los números reales, definida por f de x es igual a 3x² menos 2x más 5. ¿Cuál es el valor de f evaluado menos 2 partido por 3? Para resolver este ejercicio, simplemente tenemos que evaluar la función cuadrática que tenemos ahí cuando el x toma el valor de menos 2. Debemos simplemente evaluar la función en ese valor y finalmente el resultado dividirlo por 3. Y de esa forma podremos encontrar la respuesta al problema. En primer lugar, vamos a hacer la evaluación. En este caso vamos a tener que donde hay una X, yo tengo que reemplazar un menos 2. Vamos a hacerlo paso a paso para que podamos sacar la solución. 3 por paréntesis, porque como es un número negativo,
ese número negativo está elevado a 2, menos 2 multiplicado por menos 2, que es la x, ¿cierto?, que estamos evaluando, más 5. Acá simplemente tenemos que sacar las cuentas y obtener el resultado. Recordemos que siempre, por orden o priorización de operaciones, tenemos que realizar la potencia. Siempre que tengamos una potencia al cuadrado, el resultado va a ser positivo, independiente del signo que tenga la base. Por lo tanto, esta operación me va a dar como resultado 4, o sea, 3 por 4. En este caso corresponde a 12. Luego, por leyes de los signos, tenemos menos por menos, que es más, y 2 por 2 son 4. Y finalmente, más 5. Realizamos las sumas, que en este caso sería 12 más 9, 12 más 4 más 5, que es lo mismo que 12 más 9, que son 21. O sea, cuando la función yo la evalúo en menos 2, me da como resultado 21. Pero cuidado, porque se nos están preguntando por cuánto será f a la menos 2, perdón, evaluado en menos 2 quiero decir, partido por 3. O sea, 21, y ya sabemos que ese es el resultado cuando f lo evaluamos en menos 2, partido por 3. Y inmediatamente, ¿cierto? Tenemos que 21 dividido en 3 nos da como resultado 7. Y en este caso, corresponde a la alternativa C. Y de esta forma, hemos resuelto el ejercicio. En el ejercicio número 33, tenemos el siguiente enunciado. La ganancia obtenida en miles de pesos por la venta de X unidades de cierto artículo se modela mediante la función que de X es igual a menos X menos 3,2, todo eso al cuadrado, más 5. ¿Cuál debe ser la cantidad de artículos vendidos para conseguir la mayor ganancia posible? Para resolver este ejercicio, nos damos cuenta inmediatamente que esta expresión está modelada mediante una función cuadrática. Por lo tanto, cuando nosotros queremos ver si en este caso existe la mayor ganancia, nos tenemos que dar cuenta que básicamente corresponde a la representación de la parábola. Recordemos que tenemos el plano cartesiano, ¿cierto? E inmediatamente, solamente para saber la orientación que tiene esta parábola, podemos ver por los signos, ¿cierto? Que en este caso el x cuadrado va a ser negativo. Por lo tanto, la modelación de esta parábola corresponderá a una parábola que tiene un valor máximo. Esto es solamente un esbozo para que se hagan una idea de cómo es el problema. Cuando uno quiere hacer este tipo de ejercicios donde básicamente nosotros hablamos de la optimización de los recursos, lo que necesitamos encontrar es este punto, el punto máximo. Y ese punto máximo corresponde al vértice, el vértice de la parábola. El vértice de la parábola a nosotros nos va a indicar cuántos artículos vendidos requiero para generar la mayor ganancia. Entonces, para este ejercicio, solamente nos tenemos que enfocar en su vértice. Recordemos que la fórmula del vértice de una parábola corresponde a menos b partido por 2a, coma, y en este caso sería 4ac menos b cuadrado. Y todo eso sobre 4a. Esa es la fórmula que tiene el vértice. Pero acá nosotros tenemos que interpretar ese vértice. ¿Por qué? Porque ese vértice que nosotros vamos a determinar, nosotros tenemos que verlo de la siguiente manera. Ese vértice tiene una coordenada x, y, ¿cierto? En este caso, x corresponde a la cantidad de artículos. Eso es lo que nosotros tenemos que identificar. Cantidad de artículos. Eso corresponde a la x. Y por otra parte, la y, en este caso, estamos hablando de lo que es la ganancia. A nosotros no nos están preguntando cuánto es la ganancia máxima. Nosotros necesitamos saber cuánto es la cantidad de artículos que tenemos que vender como máximo para generar, en este caso, la máxima ganancia. Por lo tanto, de esta fórmula del vértice,
lo que nosotros necesitamos es solamente esto, que también lo podemos interpretar como el eje de simetría, que es menos b partido en 2a. Por lo tanto, de la expresión cuadrática que nosotros tenemos acá en esta función, nosotros solamente necesitamos el parámetro a, que en el fondo es el factor que multiplica al x cuadrado, y también necesitamos el parámetro b, que en este caso es el factor que multiplica al término con la x. Entonces, acá aparecen números decimales, pero tenemos que tener cuidado porque no es necesario hacer toda la expresión, porque acá hay sumas de por medio. Solamente nos vamos a enfocar en encontrar el parámetro a y el parámetro b. Y con eso nosotros vamos a poder determinar la cantidad de artículos que necesitamos para, en este caso, conseguir la mayor ganancia. Entonces, de la función g de x, la vamos a ir desarrollando inmediatamente con este binomio al cuadrado, pero teniendo cuidado con este menos que está delante de él. Porque a medida que los resultados vayan apareciendo, vamos a cambiarles el signo para que podamos trabajar con ese menos. En primer lugar, vamos a tener en el binomio al cuadrado x al cuadrado, pero en este caso va a ser menos x al cuadrado. Recuerden que le estamos cambiando los signos. Luego, necesitamos el doble del primero por el segundo, y en este caso va a ser menos, ¿cierto? Que va a salir dentro del binomio, pero va a tener un menos afuera. En este caso va a ser más el doble del primero por el segundo, o sea, 6,4x. Y luego va a aparecer, ¿cierto?, el segundo término al cuadrado. Y finalmente le vamos a tener que sumar ese 5. Pero si se dan cuenta, los términos que van a aparecer a continuación son valores constantes, son números. Por lo tanto, en este caso, nosotros no tenemos que necesariamente determinarlos. ¿Por qué? Porque solamente recuerden que necesitamos el parámetro a, que ya sabemos que vale menos 1, y el parámetro b, que en este caso corresponde a 6,4. Solamente con esos dos parámetros es suficiente para determinar la cantidad de artículos que necesitamos vender. Por lo tanto, ahora simplemente aplicamos esta fórmula, que en este caso va a dar el siguiente resultado. La cantidad de artículos será menos b, o sea, cambiarle signo al b que determinamos, que sería menos 6,4, y todo eso dividido en 2 por a, o sea, 2 por menos 1, que corresponde a menos 2. Por leyes de los signos, vamos a obtener menos con menos, que va a ser algo positivo, que coincide con la interpretación de nuestro problema. Estamos vendiendo una cantidad positiva de artículos. Y en este caso solo tenemos que resolver esa operación, que sería 6,4 dividido en 2, que corresponde a 3,2. Esa sería la cantidad de artículos que nosotros tenemos que vender como máximo. Pero cuidado, los artículos se venden por unidad. Aquí estamos hablando X unidades. Por lo tanto, 3,2 artículos significa que nosotros tenemos que vender 3 artículos para generar la mayor ganancia. Por lo tanto, la solución de este problema corresponde a la alternativa A. En el ejercicio número 34 tenemos el siguiente enunciado. En un computador se simula el lanzamiento de un proyectil desde el nivel del suelo, con una trayectoria parabólica que logra su máxima altura a los 5 segundos. Si se sabe que al segundo de ser lanzado alcanzó una altura de 27 metros, ¿cuál de las siguientes funciones modela en m la altitud lograda por el proyectil luego de t segundos? Para resolver este ejercicio de funciones cuadráticas, cuya representación de esta situación es una parábola, tenemos que básicamente identificar su vértice. Específicamente, lo que nos preocupa es la primera componente del vértice, porque cuando nosotros tenemos el lanzamiento de un proyectil, pensemos que el proyectil sigue esa trayectoria. Parte del suelo, ¿cierto? Alcanza una altura máxima, que en este caso estamos diciendo que es a los 5 segundos, y después cae. Por lo tanto, nosotros estamos preocupados de determinar la primera componente del vértice, que en este caso corresponde inmediatamente al eje de simetría.
que también lo podemos determinar de esa forma. El eje de simetría se determina con la fórmula menos b partido en 2a, sabiendo que, en este caso, esos parámetros salen de la función cuadrática general, que es ax cuadrado más bx más c. Por lo tanto, el parámetro b es el número que está multiplicando el x, y el parámetro a es el número que multiplica el x cuadrado. Por lo tanto, una forma de resolver este ejercicio es que nosotros podamos analizar cada una de las alternativas y determinar su eje de simetría. En primer lugar, se tiene que cumplir que el eje de simetría sea igual a 5. Si el eje de simetría es igual a 5, nosotros podemos seguir avanzando para que se cumpla la segunda condición. ¿Y cuál es la segunda condición? Que cuando pasa un segundo, la altura es de 27 metros. O sea que también, en este caso, tiene que pasar la función por la coordenada 1,27. Cumpliéndose esas dos condiciones, nosotros podemos asegurar que la función, en este caso, modela la trayectoria de ese proyectil. Comencemos. Vamos a determinar entonces el eje de simetría de cada una de las alternativas que está ahí. Por lo tanto, vamos a obtener los siguientes resultados. Para la primera función, vamos a obtener que el valor de a, en este caso, es menos 1, y el valor de b es 28. Por lo tanto, el eje de simetría de esta función va a ser menos b, o sea, menos 28, partido por 2 por a, o sea, 2 por menos 1, que son menos 2. En este caso, el resultado que obtenemos es 14. Y 14 no es el resultado que esperábamos, porque quiere decir que en este caso, para esta función, la altura, ¿cierto?, se alcanza luego de 14 segundos. La altura máxima se alcanza luego de 14 segundos. Y nosotros estamos buscando que la altura máxima se alcance a los 5 segundos. Por lo tanto, inmediatamente, la alternativa A está incorrecta. Luego de eso, tenemos que pasar a la alternativa B. Pero en este caso, podemos aplicar otra condición. Porque si se dan cuenta, para que esta situación sea modelada, nosotros tenemos que estar en presencia de una parábola que tenga concavidad negativa. O sea que el valor de a, que es el término que multiplica a la variable al cuadrado, tiene que ser negativa. Y en la función en b es positiva, que en este caso representa una parábola que es cóncava hacia arriba. Por lo tanto, inmediatamente la descartamos, porque no representa la situación del problema. Ahora pasamos a la alternativa C. En la alternativa C, el parámetro A será menos 3 y el parámetro B corresponde a 30. Determinamos en este caso el eje de simetría que corresponde a menos 30 partido por 2A, o sea 2 por menos 3, que son menos 6. Sacamos las cuentas, ¿cierto? Menos con menos nos da más, 30 dividido en 6 son 5. Y si se dan cuenta, acá sí se cumple lo que nosotros estamos buscando. O sea que en este caso, la altura máxima se alcanza a los 5 segundos. Por lo tanto, esta opción es uno de los candidatos que me sirve para resolver el problema. Pero ahora tenemos que comprobar si se cumple esta segunda condición. La segunda condición es que cuando evaluamos, en este caso, la función, cuando el tiempo sea 1, o sea 1 segundo, el resultado que tiene que aparecer acá, en cuanto a altura, tiene que ser 27. Si es que se llega a cumplir esa situación, la alternativa C es la correcta. Veamos. En este caso, vamos a evaluar la función s de t, pero evaluada en 1. Porque en 1 segundo, se nos está diciendo acá, que en 1 segundo se alcanza esa altura 27. Entonces, vamos a evaluar y nos va a quedar 30 por 1 menos 3 por 1 al cuadrado. En este caso vamos a obtener 30 menos 1 al cuadrado es 1, 3 por 1 son 3. Y 30 menos 3 nos da como resultado 27. Por lo tanto, se cumplieron las dos condiciones. La primera condición es que el eje de simetría sea 5, o la primera componente del vértice, que es lo mismo, y
que en este caso, que pasado de 1 segundo, se alcance una altura de 27. Por lo tanto, la alternativa correcta para este ejercicio es la letra C. Las otras alternativas que nos quedan pendientes no es necesario comprobarlas porque ya se cumplieron las dos condiciones. De esta forma, hemos resuelto en el ejercicio número 35, tenemos el siguiente enunciado. Considera la función cuadrática f, cuyo dominio es el conjunto de los números reales, definida por f de x es igual a ax cuadrado más bx más c. Se puede determinar el signo de a si se sabe que, número 1, f tiene un valor máximo. 2, f de 0 es mayor que 0. Para resolver este ejercicio de suficiencia de datos, recordemos que necesitamos determinar con cada una de las aseveraciones por separado, si es que encontramos la respuesta. Comencemos con la primera. Nosotros, en primer lugar, tenemos una función cuadrática que está escrita en su forma general. Y se nos está preguntando si el signo es positivo o negativo. O sea, lo podemos determinar. Veamos si con la número 1 se puede realizar esto. En primer lugar, se nos dice que f tiene un valor máximo. Cuando la función tiene un valor máximo, eso quiere decir que la parábola, en este caso, tiene esa forma, que tiene concavidad negativa. Y esta sí es una condición necesaria para saber, en este caso, el signo de a. Porque la única alternativa que tiene la parábola cuando es un valor máximo, o sea, cuando la concavidad es negativa, es que el valor de a sea negativo. Inmediatamente, son cosas que van de la mano. Si el a es negativo, la parábola tiene un máximo. Por lo tanto, solamente con la aseveración número 1, nosotros podemos responder este ejercicio. Por lo tanto, podría ser una por sí sola. Descartamos dos por sí sola. Descartamos ambas juntas y descartamos la alternativa E, que se requiere información adicional. Por lo tanto, ahora, para seguir avanzando con este ejercicio, solamente tenemos que considerar la aseveración número 2, sin pensar en la primera, y ver si es que se cumple para que sean cada una por sí sola, o si es que no se cumple para que sea alternativa A una por sí sola. Ahora solamente tenemos que pensar en la aseveración número 2. En este caso se nos está diciendo que cuando yo tengo la función evaluada en 0, el resultado, ¿cierto?, es mayor que 0. En el fondo se nos está planteando lo siguiente. Se nos está diciendo que f evaluada en 0, donde vamos a reemplazar cada una de las x por 0, que será a por 0 al cuadrado, más b por 0, más c. Cuando nosotros multiplicamos por 0, ¿cierto?, se van anulando estos valores. O sea que el resultado me da c. Y con esa información, nosotros no podemos determinar el signo de esta función cuadrática, el signo de la. ¿Por qué? Porque solamente en el fondo se nos está dando el punto de corte con el eje Y. Se nos está diciendo que es mayor que 0. Pero eso no es concluyente, porque nosotros podemos tener, por ejemplo, una parábola, que en este caso puede ser de esta forma, y si se dan cuenta, aquí ese punto de corte con el eje Y sí es un valor positivo, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que en este caso C es mayor que 0, o sea que es positivo. Entonces puede ser esta situación, o también puede ser la parábola en el otro sentido, que también pase por ese mismo punto. Por lo tanto, solamente con el punto de corte con el eje Y, nosotros no podemos saber si es que la parábola, en este caso, tiene un signo positivo en el valor de la o tiene un valor negativo. Por lo tanto, la aseveración número 2 no es concluyente para este ejercicio. Así que descartamos cada una por sí sola y la alternativa correcta para este ejercicio corresponde a la letra A. Y de esta forma hemos resuelto el ejercicio. Estimados estudiantes, de esta forma hemos finalizado el segundo capítulo en el estudio del eje temático de álgebra. Te invito a ver los siguientes videos para que estudiemos esta prueba completa.